¿Me oís? Yo creo que se me oye, aunque no me lo... Ahí se oye bien. Exacto. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer a los organizadores, a Juanjo y a Belén, por haberme invitado a este curso y además para inaugurar. Os van a repartir ahora el guión de vuestra próxima película. Yo os agradecería que tengáis la hoja boca abajo, que la dejéis hasta el final y al final os sorprenderé, espero, un poquito. Bueno, pues este es el reparto de mi película y abajo tenéis a la responsable del guión, de la edición y de la dirección. Vamos a trazar este rumbo, si podéis apuntar o tomar foto de la diapo. El rumbo F, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17. ¿Me veis así? Y después veremos si este rumbo pues, nos lleva a buen puerto o no. Como ha comentado Fran, esta película es una película alemana del año 1981, donde aparte de la trama bélica narra una misión patrulla de un submarino en la Segunda Guerra Mundial, pues nos refleja muy bien las condiciones de hacinamiento, las condiciones de claustrofobia y, por qué no, de las vicisitudes que tenían lugar y la presión que había dentro de los submarinos, al más puro estilo Almodóvar, como veis en las imágenes, con los chorizos por ahí colgados, etc. Esta película tuvo mucho éxito a nivel nacional e internacional, de tal forma que les abrió las puertas de Hollywood a su protagonista y a su director. El director es Wolfgang Petersen, que también dirigió posteriormente La historia interminable o Troya. Después de estos datos de la película, os voy a contar algunos datos de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Este es un informe del año 2020 del Instituto Nacional de Estadística, donde nos recuerdan que en este año la mortalidad cardiovascular seguía siendo la primera causa de mortalidad en el país, por delante de los tumores y en el año de la pandemia, por delante de las enfermedades infecciosas. Además, como veis, se rompía un poco la tendencia que había a la disminución de la mortalidad por esta causa y volvió a aumentar un 2,4% entonces. Y además nos recordaba este informe que las mujeres mueren más por enfermedad cardiovascular en todas las comunidades autónomas comparado con los hombres. ¿Y cómo estamos en la Comunidad Valenciana? Pues bueno, en este sentido, pues aquí sí que estamos en el grupo de la Champions, por desgracia. Y la hipertensión arterial sigue siendo la principal causa de mortalidad y discapacidad en el mundo y, como no, uno de los principales factores de riesgo modificables a nivel de enfermedad cardiovascular. Y aún así, la detección, el tratamiento y el control de la hipertensión siguen siendo subóptimos. Como veis, los datos son datos del estudio Enrica del año 2010, en el que nos comentaban ya que la prevalencia de hipertensión en la población adulta española era del 33%, pero que de ellos el 40% no saben que tienen hipertensión. De los que la saben, tenemos tratados al 79%, pero solo controlados al 48%. De tal forma que solo el 23%, ¿veis ahí?, del total, del 33% de población, tenemos controlada su hipertensión. Estos son datos más actuales del estudio Ibericán, que es un estudio de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en población atendida en los centros de atención primaria, y ahí parece que el dato de control de la hipertensión haya mejorado, pero no es un dato de población general, sino de población atendida en los ambulatorios. ¿Y cuáles son los factores determinantes de esta falta de control de la tensión? Pues para empezar, el fenómeno de bata blanca, que puede llegar a afectar hasta la mitad de los pacientes. Y esto viene derivado pues, del poco uso que hacemos de la MAPA, en torno al 20%. También el menor uso del AMPA, pero en este caso solo el 60%. También de la hipertensión enmascarada, que puede afectar hasta el 30% de pacientes, de tal forma que tengamos la falsa sensación de que los tenemos bien controlados cuando no es así, y no les ajustemos el tratamiento que toca. Y luego por el insuficiente uso de la terapia combinada hasta en la mitad de los pacientes. Pues recientemente, en el último congreso de la SELELA, de la Sociedad Nacional de Hipertensión, se ha presentado la guía práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial. Esto es como en El Señor de los Anillos, el anillo que los unifica a todos, ¿no? Toman o asumen las directrices de las guías europeas del 2018, pero también nos comentan los aspectos más importantes de las guías norteamericanas e internacionales. De tal forma que se sigue manteniendo el umbral para diagnosticar la hipertensión en clínica de 14,9, y luego nos dan todos los demás datos poniendo mucho hincapié en que tenemos que confirmar y estimar la tensión con los métodos fuera de consulta, con la AMPA y sobre todo con la MAPA, porque si no nos vamos a perder la posibilidad de diagnosticar los diferentes fenotipos que tienen implicación pronóstica, como veis en la pantalla. Y para inicio de tratamiento, pues nos recuerdan que, salvo la hipertensión grado 1 con un riesgo cardiovascular bajo, en el que en esos casos iniciaremos tratamiento solo no farmacológico, pues en el resto de casos
hipertensiones grado 2, 3 o 1 con un riesgo cardiovascular aumentado, sobre todo por la presencia de lesiones de órgano diana, hay que empezar, aparte de con tratamiento no farmacológico, con tratamiento farmacológico, y que en aquellos casos de presión normal alta, pero con enfermedad cardiovascular establecida, sobre todo a nivel de coronarias, pues que consideremos también empezar con tratamiento farmacológico, aparte de las medidas de estilo de vida. ¿Y con qué? Pues con tratamiento combinado de inicio. En la mayoría de los pacientes hay que hacerlo así. Y además, conseguir un control de la tensión lo antes posible. Nos van dando recomendaciones sobre qué es lo que podemos ir añadiendo a continuación, incluso recomendaciones para la hipertensión arterial resistente. ¿Y con qué objetivo de tratamiento? Pues la verdad es que bastante sencillo. Hasta los 65 años, objetivo por debajo de 130 según tolerancia, y por encima de 65 años algo más laxo, entre 130 y 139, siempre según la tolerancia y cada paciente que tengamos delante, con un objetivo de presión arterial diastólica entre 70 y 79 milímetros de mercurio. Pues bien, ¿podemos optimizar el manejo de los pacientes más allá de lo que acabamos de comentar? En los submarinos, como en nuestras urgencias, la vida se mantiene activa durante 24 horas, tenían que hacer turnos para mantener el funcionamiento de todo el submarino, de tal forma que eso, unido a que no sabían si era de día o si era de noche, se perdía el ritmo circadiano, se les alteraban los ritmos horarios. Pues bien, la MAPA tiene que ser nuestra carta de navegación, como acabo de comentar hace un rato, y es que no podemos estimar bien la tensión arterial por todos los sesgos que pueda haber en la consulta, y porque en la consulta no dejan de ser medidas puntuales toda la información que nos puede proporcionar la MAPA. No solo eso, sino que se ha visto que la MAPA aporta ventajas a nivel de la prevención o del pronóstico del riesgo cardiovascular de los pacientes en comparación con la opresión en clínica. Y haciendo MAPA hemos visto que la tensión arterial por la noche, la presión arterial nocturna, es mejor predictor de eventos cardiovasculares que la tensión diurna. Este es un estudio reciente que nos recuerda la evidencia que existe respecto a este peor pronóstico de la presión arterial nocturna, y además nos aporta evidencia respecto a una patología en la que había menos evidencia, que es la insuficiencia cardíaca. Pues como veis en este estudio, con más de 6.000 pacientes con un factor de riesgo cardiovascular al menos, la mayoría eran hipertensos, les hacen un mapa basal y lo siguen. Y en ellos pues, confirman que la presión arterial nocturna se relaciona con eventos cardiovasculares, pero sobre todo con la insuficiencia cardíaca. Y además lo mismo con la alteración de los patrones, de tal forma que el patrón Reiser, como veis en las gráficas, es el que peor pronóstico confiere, sobre todo de nuevo en la insuficiencia cardíaca. Tenemos claro, porque la evidencia así nos lo dice, que la presión arterial nocturna es peor a nivel pronóstico. No solo la presión arterial nocturna, el fenotipo no-diper y la elevación de tensión que se produce en las primeras horas de la mañana. También sabemos que en las primeras horas de la mañana es donde se producen la mayoría de los eventos cardiovasculares. Pero lo que no está tan claro es el tema de la cronoterapia. La mayoría de los ensayos de intervención en el tratamiento de la hipertensión están hechos con la medicación dada a primera hora de la mañana. Existe también evidencia de que dar el tratamiento antihipertensivo por la noche parece que mejore este control de la tensión arterial nocturna. Lo que no nos queda tan claro es que usando tratamiento de larga duración, de acción larga, sea mejor dar uno u otro en el tema del beneficio a nivel pronóstico cardiovascular. Teniendo esto en cuenta, se ha publicado recientemente esta revisión con este documento de consenso respecto a si es mejor dar el tratamiento antihipertensivo por la mañana o por la noche con respecto al beneficio cardiovascular. Incluyen 8 estudios en esta revisión, de tal forma que los 2 primeros además son un grupo español, son del mismo grupo y son los únicos que verdaderamente son ensayos randomizados con tratamiento por la mañana o por la noche para ver el beneficio cardiovascular. Son los que vamos a repasar brevemente. El primero de ellos fue el estudio MAPEC, se publicó en el año 2010 y en él a más de 2.000 pacientes les hacen mapas seriados de 48 horas, los siguen y en ellos ven no solo que se mejore la tensión arterial nocturna dando el tratamiento por la noche, sino que también mejora el fenotipo, el patrón circadiano, y hay mayor porcentaje de pacientes con la tensión controlada. Y el objetivo principal lo consiguen, de tal forma que fijaos además el beneficio cardiovascular con qué hazard ratio lo vieron. Este estudio necesitaba una confirmación con más población y en el ámbito de la atención primaria. Lo hicieron, se publicó en el año 2019, es el proyecto IGIA, y confirman lo que se había visto previamente, que el dar la medicación antihipertensiva por la noche en lugar de por la mañana
pues confería beneficio cardiovascular y además, pues fijaros con el hazard ratio. A pesar de esto, en la revisión, tanto a estos 2 estudios como a los otros 6 que incluyen, se les han hecho muchas críticas a nivel metodológico, a nivel de los sesgos que podían incluir y sobre todo a nivel de la potencia que demostraron los 2 estudios españoles que no se ha visto comprobada después. De tal forma que en esta publicación, en este documento de consenso, las conclusiones a las que llegan es que el objetivo que tenemos que conseguir es el control de la tensión durante 24 horas con fármacos de acción larga, que la evidencia existente hasta el momento sobre el impacto de bien dar el tratamiento antihipertensivo por la mañana o por la noche es limitada, que con la evidencia existente no podemos recomendar de forma rutinaria el dar el tratamiento por la noche y que hasta que exista una evidencia de mayor calidad, pues tenemos que hacer lo que han hecho en los ensayos, la mayoría de los ensayos, dar fármacos de acción larga por la mañana. Nos recordaban que necesitamos más evidencia para poder cambiar esta tendencia y que quedarán otras poblaciones por estudiar. Pues bien, después de esta publicación, que ha sido este año, en el Congreso Europeo de Cardiología que se ha celebrado en verano, pues publican uno de los 3 ensayos que comentaban en el documento que estaban en marcha. Es el estudio TIME, y en este estudio más de 20.000 pacientes hipertensos los randomizan a recibir el tratamiento por la mañana o por la noche. Aquí no hacen mapas, sino que simplemente los siguen y ven cuál es el beneficio en cuanto al riesgo cardiovascular. Y en este estudio no encuentran diferencias respecto a beneficio cardiovascular. No encuentran diferencias, pero tampoco encuentran que dar la medicación por la noche sea perjudicial, no se asocia a efectos adversos. Con lo que nos concluyen que les demos el tratamiento a los pacientes en la mejor medida que a ellos les pueda venir, pero que no vamos a ocasionar un daño dando el tratamiento por la noche y que siempre hay que hacer lo mejor para el paciente para que el paciente cumpla y que de verdad se tome todo el tratamiento. ¿Podemos optimizar la estratificación del riesgo cardiovascular? Pues bien, si hiciéramos un casting en nuestra población aparentemente sana, empezaríamos con los factores de riesgo cardiovascular, que nos los dan las tablas SCORE recientemente actualizadas en las guías de prevención cardiovascular de 2021, pero recordar que este casting no aplica para los pesos pesados, que son la enfermedad cardiovascular establecida, la diabetes, la enfermedad renal crónica o la hipercolesterolemia familiar. A esta gente no se le pasa casting, estos pasan directamente a la sala VIP del alto riesgo o del muy alto riesgo cardiovascular. Tenemos que tener en cuenta también que cuanto más joven uno se haga hipertenso, su riesgo cardiovascular también va a ser mayor, como se ve reflejado también en este estudio del año 2020. Y por otro lado, también sabemos que la mayoría de eventos ocurren en personas con un riesgo cardiovascular intermedio, es decir, con los factores de riesgo nos estamos quedando cortos y algo pasa en la prevención primaria. Y lo que pasa son las lesiones de órgano diana. Este es uno de los estudios más importantes que mostró que las lesiones de órgano diana aportan algo más a la estratificación del riesgo cardiovascular, más allá de los factores de riesgo cardiovascular que incluye el SCORE. Y además, a más factores de riesgo cardiovascular, peor es el pronóstico de estos pacientes. Es decir, las lesiones de órgano diana son nuestras cargas de profundidad de nuestro submarino que tenemos que detectarlas para evitar males mayores. Y por eso, y gracias a esta evidencia, en las guías de estratificación de riesgo del paciente, en las guías de hipertensión, ya se incluye la lesión de órgano diana de tal forma que el tenerla en cualquier grado de hipertensión, el paciente ya parte de un alto riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las lesiones subclínicas de órgano diana que deberíamos no pasar por alto? Las que veis ahí, las relacionadas con la rigidez arterial, con la hipertrofia del ventrículo izquierdo, con el riñón, la microalbuminuria y la enfermedad renal crónica, el índice tobillo-brazo para el estudio de la enfermedad arterial periférica y la retinopatía avanzada. Me voy a centrar en la rigidez arterial. En la Primera Guerra Mundial se crea el sistema para localizar objetos debajo del agua, es lo que conocemos ahora como el sonar. El sonar, que es la tecnología de la medición y detección de distancias mediante el sonido. Con los técnicos especializados, sobre todo a través de sus oídos, pues ellos sabían la velocidad del sonido, bajo el agua cuál era, medían desde que emitían el sonido hasta que rebotaban el objeto y llegaba, medían ese tiempo y con estos datos eran capaces de calcular la distancia y así localizar a otros submarinos o a otros objetos bajo el agua. Pues actualmente nuestra rigidez arterial la vamos a medir o determinar con la velocidad de la onda de pulso carótida femoral. Esta es la velocidad que se origina en el corazón con la sístole, de tal forma que en los vasos rígidos esta velocidad cambia.
En este caso, nosotros conocemos la distancia la conocemos, la distancia desde los 2 puntos donde vamos a recoger la onda de pulso. Y sabemos el tiempo, porque nos lo localiza la máquina, que tarda esa onda en recorrer ese espacio. De tal forma que con estos datos calculamos esta velocidad. De forma clásica, esto se hace con la tonometría de aplanamiento. Esto es con un sensor que, como os he enseñado antes, lo localizamos en un punto en carótida y en un punto en femoral, nos recoge la onda en un aparato, calcula el tiempo y a partir de ahí calcula la velocidad. Esto requiere tecnología, requiere experiencia y requiere tiempo, pero es que actualmente ya tenemos dispositivos que, como una toma normal de tensión en consulta, mediante oscilometría, con los algoritmos que tiene la máquina, estiman o recogen la velocidad de la onda de pulso periférica, estiman la central y a partir de la onda central nos calculan la velocidad de la onda de pulso. De particular importancia es la detección de esta velocidad en el paciente joven. Parece que ahí sería donde mayor beneficio podemos sacarle a esa velocidad en cuanto al cálculo o al pronóstico cardiovascular del paciente. Y es que, como se ve en este estudio, hecho en farmacia comunitaria para la detección de la velocidad con el aparato de oscilometría que os acabo de enseñar, pues encontraban que hasta casi en el 10% de pacientes normotensos ya había daño vascular mediante esta determinación. Si volvemos al cuadrito de las lesiones de órgano diana, pues muchos estáis diciendo, yo es que no tengo esta tecnología en mi consulta, yo esto no lo puedo hacer. Bueno, pero es que hay muchas otras cosas que sí. Con la presión de pulso es una estimación indirecta de esta rigidez arterial, que es tan sencillo como hacer la resta entre la presión arterial sistólica y la diastólica. El electro también probablemente lo dispongamos todos, y las determinaciones de albuminuria, de enfermedad renal crónica o el índice tobillo-brazo, con el que lo calculamos simplemente midiendo la tensión en el brazo y en la pierna. Es decir, no tenemos excusa a día de hoy para no intentar localizar estas lesiones de órgano diana. Y bien, acabo mi charla con una reflexión del ilustre Dr. Kaplan, que es el autor del libro de hipertensión más famoso a nivel mundial, y es que la medida de la tensión arterial es probablemente el procedimiento clínico de mayor importancia que llevamos a cabo de la manera más descuidada. Ahora sí que podéis darle la vuelta al guión que os pasé al principio, que no es más que el primer cuestionario validado internacional sobre el conocimiento, sobre el grado de conocimiento que tenemos los profesionales sanitarios en hipertensión. De tal forma que con 23 preguntas nos podemos evaluar para saber qué es lo que sabemos, y las coordenadas que os dio al principio corresponden a las preguntas falsas de este cuestionario. Lo podéis hacer, podéis pasarlo a los compañeros, porque si no conocemos algo tan básico como la hipertensión, pues difícilmente vamos a cambiar el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares. Apuntar en vuestro cuaderno de bitácora que la hipertensión es la principal causa de mortalidad y discapacidad en el mundo y que seguimos sin controlarla. Para conseguirlo hay que tener toda la información que nos aporta la MAPA, que nos aporta la determinación de las lesiones de órgano diana, que de inicio tenemos que dar combinaciones de fármacos de acción larga y que para ello tenemos ya una guía en español reciente y resumida que nos da toda la información que necesitáis para conseguirlo. Muchas gracias.